unos lazos un poco emocionales, todos tienen algún pariente, algún familiar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con aquel momento? En aquel momento, que todavía estamos pagando sentencias de indemnización a empresarios por aquel momento, el gobierno de Canarias sacó una ley de moratoria y Román Rodríguez en concreto dijo, ya no se puede construir más. Claro, ¿qué había ocurrido? Que excepto 5 estrellas, ¿no? Excepto lujo. Excepto 5 estrellas de lujo y digamos con un solventando. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? A mí me gustaría montar un hotel, pero yo de gran lujo no puedo. Coño. ¿Quién puede montar eso? Los colchones los tengo ya, pero... Dormir duermen bien, ¿no? Sí. El Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria habían ido más rápido, claro. La Gomera, el Hierro y La Palma, que son las Islas Verdes, se habían quedado. Entonces, durante un montón de años no se pudieron abrir camas turísticas de la isla de La Palma. De ahí que sea una de las islas donde no solo no se ha crecido, sino se ha reducido en población. Yeah. Hemos hecho la ley de las Islas Verdes que permite abrir y ahora evidentemente pues bueno, son cabildos y ayuntamientos que tienen que posibilitar el tema de la licencia. Pero sí es cierto que ese retraso ha lastrado la isla y ahora, y estoy de acuerdo contigo, o se aprovecha este reseteo después del volcán para dar un impulso al sector. Pues rigurosamente falso, miente el señor Clavijo, forma parte de su manera de entender la política. Primero, en la etapa que yo presidí el gobierno, el Parlamento de Canarias, que es quien aprueba las leyes, aprobó 3 leyes muy importantes. Una, la 6/2001, de medidas urgentes, que suspendió el planeamiento y desclasificó 390.000 camas, entre ellas las 20.000 camas de Veneguera, un plan parcial absolutamente de loco que pretendía colonizar el barranco de Veneguera, y en aquella ley aprobada por el Parlamento, eso sí a propuesta del gobierno que presidí, tomó esas decisiones y además se comprometió en esa ley a 2 cosas: a elaborar una ley para La Palma, Gomera y El Hierro, que se aprobó el año siguiente, la 6/2002, que justamente establecía un modelo turístico para La Palma, Gomera y El Hierro distinto. De manera que el señor Clavijo miente, porque se hizo una ley para La Palma, Gomera y El Hierro antes que la ley de moratoria. De manera que es falso que se paralizara el crecimiento turístico en La Palma. Lo que se hizo fue una ley adaptada a sus circunstancias, porque había consenso, unanimidad en el Parlamento, de que el modelo turístico de esas islas debía ser distinto. No podíamos repetir lo que habíamos hecho en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, y justamente se hizo una ley específica para las Islas Verdes el año 2002, mandato de la ley del 2001 que antes me referí. Y luego una tercera cuestión, el año siguiente, en abril del 2003, se aprueba otra ley por unanimidad en el Parlamento, también a propuesta del gobierno que presidí, que aprueba las directrices generales de ordenación y las sectoriales del turismo y establece una moratoria. Pero la moratoria no afecta ni a La Palma, ni a La Gomera, ni al Hierro. Miente el señor Clavijo. Sí afectó a Fuerteventura, a Lanzarote, a Gran Canaria y Tenerife, y estableció un límite de crecimiento del 1% de las camas instaladas durante 3 años, y además las camas tenían que ser de alta calidad. No hay ni una sola sentencia de ninguna naturaleza, y si no que el señor Clavijo la enseñe, en el que el gobierno de Canarias, la comunidad autónoma, haya pagado un solo euro por indemnizaciones por esa ley de abril del 2003 que estableció la moratoria. Por lo tanto, el señor Clavijo vuelve a mentir, a engañar a la opinión pública, diciendo cosas que no puede demostrar porque son falsas. Es verdad que hay una ley del año 2009 de Coalición Canaria, de gobiernos de Coalición Canaria, que yo critiqué, por cierto, la ley 6/2009 de medidas urgentes también, que estableció un artículo 17 que era un peligro, y sobre este artículo de su ley, no de la que yo promoví, sino la que promovió Coalición Canaria, sobre esa hay sentencias condenatorias que están en proceso de ejecución. De manera que el señor Clavijo miente cuando dice que ellos hicieron la ley para La Palma de Gomera y El Hierro, lo que hicieron fue modificarla con poco éxito. Miente cuando dice que la ley de moratorias de abril de 2003 generó indemnizaciones, y el señor Clavijo, por lo tanto, oculta que en su gobierno, no en su gobierno, el gobierno de Paulino Rivero, el año 2009, sí hizo una ley sobre la que recaen sentencias indemnizatorias. Por lo tanto, está bien ver estas cosas para poner en evidencia lo que suele ser habitual en él, y es poco nivel,
y muchas falsedades, ¿no? Desgraciadamente el disgusto nos lo llevamos el pasado noviembre con la victoria de Trump, porque lo que ha hecho significando en esa toma de posesión es en gran medida lo que venía anunciando en esa campaña electoral. Es enormemente preocupante, genera incertidumbre e inquietud en el mundo, porque yo creo que introduce elementos graves, ¿no? Yo creo que desata dos guerras, una guerra contra los migrantes, donde anuncia deportaciones masivas y donde criminaliza a los migrantes por esta condición. Habla de militarizar la frontera y de expulsiones masivas, yo creo que sin precedentes si cumpliera lo que dice. Y establece otra guerra, una guerra comercial, una guerra que vuelve a recuperar los aranceles y por lo tanto tensionará la economía internacional y complicará la vida al negocio globalizado que se ha ido generando en las últimas décadas. Esos son dos compromisos inequívocos. Y luego marca 3 o 4 líneas terribles, ¿no? La primera, negar la crisis climática y poner todo para seguir con el modelo climático que nos ha llevado a este nivel enormemente preocupante. Más energía fósil, más gas. Lo de Groenlandia no está ajeno a esta estrategia, y negar la crisis climática, negar incluso las bondades de los coches eléctricos. Es decir, mala noticia para la lucha contra la crisis climática, porque la banca internacional, la mayoría de Norteamérica, que había generado compromiso en favor de la sostenibilidad, de luchar contra la crisis climática, se ha apartado, se ha desvinculado, de manera que mala noticia en este terreno. Y otra malísima noticia para la igualdad, para la diversidad, para los derechos de las mujeres y de las minorías, porque los niega. No solo los niega, sino que está dispuesto a perseguirlos. Yo creo que muy malas noticias para el mundo, para la democracia, para los derechos, para las libertades, para la paz, porque además todo esto lo barniza con militarismo y autoritarismo policial. Muy difícil de aceptar lo que vimos ayer, además de la simbología paranazis de algunos de sus correligionarios, porque detrás del poder del presidente de los Estados Unidos aparecen los ultra ricos, ¿no? Aparecen media docena de personajes que son multimillonarios, no lo siguiente, que se comprometen en sus políticas porque de ellas van a sacar más negocio. Incertidumbre, preocupación, y frente a eso solo cabe organización, conciencia, trabajo para defender las libertades, la paz, la solidaridad y la lucha contra la crisis climática. No será fácil. Uno de los éxitos de la internacional reaccionaria, que no solo está en los Estados Unidos, aunque tiene un gran peso en el global, pasó con Bolsonaro en su momento, pasó con Milei, pasa con Bukele, pasa con Marine Le Pen, con los responsables del partido neonazi alemán, que por cierto hay elecciones en febrero con altas probabilidades de que sean primera fuerza. En definitiva, está Meloni en Italia, está Orbán en Hungría. Es decir, hay una internacional reaccionaria que uno de sus elementos identificadores para conseguir el poder son las mentiras, son los bulos, es sembrar el odio, buscar el individualismo, el egoísmo extremo. Y eso no es fácil de combatir, porque hoy estamos muy influidos por las llamadas redes sociales y por este sistema de información que tiene virtudes sin ninguna duda, pero también tiene graves inconvenientes, y los dueños no solamente se aprovechan de eso, sino que fomentan el tema. No hay controles de la veracidad de las informaciones, porque justamente los algoritmos que sustentan el manejo de estas redes están destinados a engañar, a confundir, a promover el odio y el individualismo, justamente para hacer un mundo más desigual, donde los ricos sean más ricos, donde los pobres se deterioren y donde los pobres se peleen con los pobres para que los muy poderosos sean cada vez más poderosos. Es terrible, y eso solo se puede combatir con elementos muy modestos como este: buscar opiniones directas y tratar de llevarlas a la gente, y combatir los medios tradicionales, los medios de verdad, las que están formados por periodistas y profesionales, pues tratar de combatir las mentiras que se han convertido en el instrumento para que prospere la sinrazón, el autoritarismo, el racismo, la xenofobia, el machismo, el negacionismo climático, ¿no?
Bueno, Fitur es un escenario donde los distintos destinos van allí a exponer lo que son para captar clientes. De manera que Canarias va a vender lo que es un destino turístico de masa muy exitoso en este formato de turismo de masa. Ahí tenemos prácticamente, cerramos el 24 con 18 millones de clientes y lo que van allí empresarios e instituciones a vender lo que tenemos. ¿Qué ocurre? Que nosotros, desde Nueva Canaria, Bloque Canarista y también de sectores populares que se han manifestado en las calles el 20 de abril y de otras organizaciones también de la izquierda canaria, reclamamos cambiar el modelo. Creemos que este modelo de crecimiento cintino tiene un límite y yo creo que alcanzamos ese límite y que necesitamos contener el crecimiento para hacer un modelo más diverso, de más calidad, donde la población local perciba que este modelo turístico le beneficia. Parece poco razonable seguir creciendo en visitantes y paralelamente creciendo en residentes. En lo que va de siglo, la población en Canarias residente aumentó en 590.000 personas, casi 6 veces más que lo que aumentó la población en este periodo en Euskadi, que es una comunidad de nuestro tamaño. 600 personas más en Canarias significa sanidad, educación, puertos, aeropuertos, carretera, producción energética, producción de agua, que en Canarias es un elemento muy sensible, por supuesto significa movilidad, atascos, vivienda, es decir, estamos en una sociedad donde el crecimiento turístico sin tino, sin límite, tensiona las sociedades locales y empieza a generar una opinión crítica de sectores de población. Esencialmente el turismo es bueno, pero no cualquier turismo, y por eso decimos límites al crecimiento, sobre todo en las islas saturadas, islas como Lanzarote, ya no cabe más gente, no cabe ni más visitantes ni más residentes, porque estamos tensionando un territorio pequeño por encima de sus capacidades. Es difícil prestar servicios sanitarios, educativos, vivienda, movilidad, agua, luz, eliminación de residuos. Por lo tanto, se vende en Fitur lo que uno tiene y nosotros lo que decimos es que hay que hacer un modelo de otras características para vender un destino de más calidad, más diverso, más vinculado a la población local, que lo defienda la población local y que no se vaya generando un sentimiento de rechazo a los elementos más perversos del turismo, como estamos viendo en muchos lugares del mundo, donde la población empieza a decir: no me interesa, no puedo ir por las calles, no puedo conseguir vivienda, se atascan las autopistas, los museos son inaccesibles, los precios se disparan y estamos viendo rechazo a la llegada masiva de turistas desde Venecia a Barcelona, desde Málaga a Berlín, y por lo tanto toca contener el modelo para poder vender en las ferias otro sistema con más valor añadido, con más empleo, con más calidad y más compatible con el medio ambiente y con la población residente local, ¿no? Pues lo que hicimos hace 20 y tantos años, lo que hay que hacer es parar y reflexionar y luego medir la situación de cada territorio. No todos los territorios son iguales, ni siquiera todas las comarcas. Hay islas muy saturadas como Lanzarote, hay islas con enormes tensiones como Fuerteventura y Tenerife. Empieza a haber tensiones también en Gran Canaria, porque, insisto, al lado del crecimiento turístico está el crecimiento demográfico. Fuerteventura creció en 25 años su población residente un 180%. En Lanzarote, en estos 25 años, su población creció un 111%, población residente. En Tenerife casi un 37%, mucho más contenido Gran Canaria, un 16%. Y por supuesto también contención en La Palma, Gomera y Hierro. Especialmente en La Palma el crecimiento fue del 3%, que es un crecimiento casi negativo, es decir, tú tienes que actuar en las realidades diversas del archipiélago para buscar los equilibrios. Hay islas donde hay que parar, sin duda ninguna, y hay islas donde tú puedes permitir crecimiento porque viene bien para que se mantenga y mejore la población y también para generar empleo y bienestar. Por lo tanto, parar y planificar. Lo que hicimos en su momento. No tocamos La Palma, Gomera y el Hierro porque eran islas contenidas y diseñamos un modelo diferenciado, no de masa, más vinculado al paisaje, a la cultura, a las tradiciones, y un modelo ya de masa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Lo que hicimos fue parar y crecer de forma selectiva durante un periodo. Vino el siguiente gobierno conservador y lo paró todo y se ha repetido la historia.
casi 600.000 personas más en solo 25 años, que generan problemas muy severos en las infraestructuras, en los servicios públicos, en el empleo, en la convivencia, en la movilidad, en la vivienda, en todos los parámetros que determinan la calidad de vida de una comunidad. Por lo tanto, cabe contención o incorporar la tasa turística para que estos recursos fiscales puedan destinarse a mejorar el destino, protegiendo los espacios naturales, protegiendo el paisaje, también protegiendo el patrimonio cultural, mejorando las infraestructuras, haciéndolas más sostenibles, más digitales. Estas son políticas que no se hacen hoy en Canarias y con un modelo contenido, con límites y con tasa turística puede permitirnos que en los siguientes FITUR vayamos a presentar modelos turísticos más sostenibles, más acordes con esta gran tarea de la lucha contra la crisis climática y en favor de la contención en el consumo territorial y de recursos naturales, a pesar de que Trana ahora lo vamos a tener muy enfrente, ¿no? Bueno, nosotros somos un partido nacionalista de izquierda que tiene sus raíces en la transición política y que ha tenido formatos organizativos en estos 45 años diferentes. Al principio, en la aldea, en el año 79, en las primeras elecciones democráticas, nos presentamos por Unión del Pueblo Canario, que fue una opción nacionalista, autodeterminista en aquel momento, y allí estábamos nosotros. El otro día, en el acto de toma de posesión de Pedro Suárez como alcalde de ese municipio, han pasado 45 años y allí estaban los protagonistas del año 79, con la Unión del Pueblo Canario. Luego, con Iniciativa Canaria, con ICANN, y luego como Nueva Canaria. Es decir, allí está una de nuestras potentes raíces como espacio político y fue muy emotivo ver a los protagonistas del 79 y a los protagonistas del 2025. Y un hilo conductor, valores, principios, defensa de la tierra, de la cultura, de las tradiciones, de los servicios públicos, del bienestar, de la progresividad fiscal, de la contención del modelo de crecimiento, y ese hilo conductor es el que ha permitido que hombres y mujeres del 79 allí presentes hayan legado un patrimonio, unas ideas, unos valores que en el 2025 encarna el nuevo alcalde de la aldea, Pedro Suárez, que a su vez es hijo de uno de los fundadores del nacionalismo de izquierda, Pedro Suárez padre, que allí estaba con 90 años, muy emocionado, y fue pues una oportunidad para poner en valor las ideas y los principios. Estos no mueren, las organizaciones se transforman y se modifican, pero los valores, los principios, las ideas, esto se mantiene inalterable, adaptándose a cada momento histórico, y lo vimos de manera muy gráfica, de forma muy humana, el otro día en ese acto de toma de posesión de Pedro Suárez como alcalde de Nueva Canaria, bloque canarista, de ese municipio tan especial para mí porque nací allí y pasé lo sustancial de mi infancia y una parte de mi juventud, y mi vínculo ha estado siempre pues donde nace marca, ¿no? En mi caso no tengo ninguna duda y fue muy emotivo y una oportunidad, ¿no?